Y como mujeres les resulta difícil entender, como hombre también nos resulta muy difícil, Sí, claro. muy extraño semejante situación, semejante Claro. grado de perversidad Sí, sí. de esta mujer que, a ver, uno bien podría calificar de demonio realmente. Sí, y aparte tenemos que pensar que ella tenía 20 años cuando ingresa al terrible Departamento de Informaciones de la Al de Policía. dos. Estamos hablando de la época del proceso militar, Estamos hablando de en antes. Ella entra en el previo. 74. Ahí ingresa ella. Ella Ajá. ingresa en el 74 al Bien. D2. Y hay algunas de las mujeres que en el libro están los testimonios Sí. de ellas, que dicen que se asombraban de ver a una mujer tan joven y con tanta maldad y con tanta hazaña, es decir, incluso estar a veces al mando de del operativos resto de de los tortura. policías, Claro. es decir, de los hombres. Sí. Es decir, es algo que yo a partir de todo lo que he ido investigando y de lo que fui investigando me parecía algunas cosas increíbles, y eso que yo estoy trabajando en derechos humanos desde siempre, Claro. digamos. Bueno, vos tuviste la oportunidad de conversar con ella. Sí. Tuviste varias entrevistas Tuve, hasta sí. que dijo que no te daba más. Exactamente, así fue. Tuve una entrevista el día de la última palabra de ella, de ella y de todos los imputados. Claro. Y además después fui 5 veces a verla a la cárcel de Bower. En realidad también tuve mis contradicciones, no fue fácil. Claro. No fue muy fácil, es decir, decidirme a esto que fue realmente, me parece el trabajo más difícil de mi vida. Sin duda, hasta el momento por lo menos es más difícil, porque entrar en una cárcel es difícil, pero entrar en una cárcel para entrevistar a una genocida mujer también, digo, es un paso que lo tuve que pensar durante casi 4 años, que duró el juicio de la mega causa La Perla. La Perla. ¿Y cómo es el comportamiento de esta persona hoy? No, ella, digamos, se dice inocente absolutamente, que todo fue mentira, que esto fue es decir, una venganza, que ella es una rehén de la justicia, y que había otras mujeres y que la pueden confundir con otra. En realidad, es decir, hubo víctimas, tanto hombres como mujeres, porque no solamente torturaba a mujeres, sino también a hombres, que no la pueden confundir con otra. Porque ella habla mucho de la tía Pereira, que tenía 46 años cuando ella tenía 20. Por lo tanto, es contradictorio que una persona confunda a una persona de 20 con una persona de 46 años. Suele ser un argumento bastante utilizado, ¿no? Por Y la además gente porque que es está acusada. muerta, la Claro. otra está Pereira. muerta. Esto de Es yo decir, no fui, exacto. soy inocente y me confundieron. Pensaba recién, ¿buscaste por ahí la explicación psicológica de por qué ese tipo de conductas? ¿Encontraste algún tipo de respuesta? Porque debe ser para preguntarse un montón de cuestiones, ¿no? Mira, yo creo que eso lo dejo un poco a criterio del lector, porque lo va a ir, a medida que va leyendo el libro, va haciéndose una idea de lo que esta mujer es. Como mínimo podemos decir que la perversión es una de las, desde lo psicológico, de lo que podríamos hablar, ¿no es cierto? Claro. Es decir, solamente una perversa puede llegar a hacer esto. Y también a veces es curioso porque algunos periodistas me preguntan, bueno, como mujer, digamos, ¿pensás que otra mujer? Sí, le digo, porque la cuestión de la perversión no tiene género. Claro. Ni la violencia, ni No. la perversión, ni nada por el estilo. Lo que sí, también nos cuesta un poco, por una cuestión cultural, pensar que una mujer puede llegar a estos extremos. Claro. Pero bueno, sí. Incluso es el propio machismo que Exactamente. tenemos Claro, además. adentro de cada uno, exactamente, ¿no? Pensar que es por decir, qué la mujer no puede ser tan violenta como el hombre. Exactamente, sí, tal cual, que eso no quita que seamos feministas o que defendamos nuestros derechos, ¿no es cierto? O sea, no tiene nada que ver, va por caminos diferentes. Sí, sí. El libro, La Cuca, narra una historia cronológica de sus hechos, es una mirada de qué manera está plasmado acá. Están las entrevistas que yo le hice a ella, los capítulos de las entrevistas, y están
las víctimas de que se salvaron, por suerte, ¿Hay salvaron su testimonios? vida. Hay testimonios, sí, Ajá. hay muchos testimonios. Y además hay partes del juicio Claro. también de ella. Y además, lo que a mí me interesaba es algo que encontré y que fueron amigos de la infancia de ella, cómo ella era ella en la infancia. Y ahí la pintan, Claro, y de alguna manera hay rasgos vamos viendo. que uno va a través del libro y viendo cómo ella se comportaba ya cuando era una pequeña. Ajá. Ujú. Además, no nos olvidemos, hija de policías, esposa de policía, hermana de policía, sus hijos son policías y sus sobrinos también son policías. Ah, mirá vos. O sea todo que un allí clan. ya tenés una idea de alguna manera De lo que va a haber marcado por ahí su infancia, su niñez. de lo marcado que está su vida, ¿no? Claro. Por eso. Ana, vos describías recién, siempre trabajaste con derechos humanos y quizá este fue el libro más duro Más difícil, sí. que elegiste hacer. Hoy en día, en materia de derechos humanos, ¿qué pensás? O sea, porque creo que la etapa más dura de todas fue sin duda la dictadura militar, la previa y la post, pero digo, ¿qué pensás que nos falta trabajar en materia de derechos humanos? Siendo esto como la máxima expresión que uno conoce. A mí Sí, bueno, yo creo que tenemos que seguir luchando porque cuando, bueno, personas de mi edad ya no estén para dejar el relato de lo que fue, los jóvenes tomen las banderas nuestras, es decir, en el caso mío dentro del periodismo, pero en todos los ámbitos. Y creo también que nos falta que la gente crea que esto pasó, porque todavía hay gente que cree que esto no fue, a pesar de que donde trabajaba la Cuca es en el centro de Córdoba, a la vuelta de la Catedral de Córdoba, al lado. Algunas Claro. paredes Sí, colindaban, exactamente. escuchaban los gritos de las torturas. Se escuchaban los gritos de las torturas, se escuchaban las campanadas de la iglesia. La iglesia obviamente no está al margen de lo que sucedió en nuestro país, obviamente, ni tampoco la gente que pasaba por ahí. Entonces no podemos negar esta realidad. A pesar de eso, se sigue diciendo si esto fue así o no. Entonces creo que tenemos que seguir avanzando sobre esto y dejando evidentemente testimonio de lo que sucedió. Y bueno, una de las de lo que me lleva también a mí a seguir en esto es que nos preguntemos. Hay unas frases de Hannah Arendt que son las que yo tengo en cuenta cuando voy a hacer uno de estos trabajos, y es ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Y cómo fue posible esto? Entonces preguntarnos cómo fue posible. Es buena la esto. última pregunta. ¿Cómo fue posible Claro, esto? ¿No? claro. Ahí está el tema en el que hay que seguir avanzando y trabajando, ¿no? Interesante. ¿Tenés pensado enviarle un ejemplar a la Mira, Cuca? eso tenía pensado yo a medida que la iba entrevistando, porque ella en todo momento decía, bueno, voy a ser la única protagonista, porque me preguntaba a veces, ¿has encontrado a otra persona que esté en mi caso, en mi situación? Claro. No, la verdad que no. Y la verdad que yo, es decir, hice un recorrido bibliográfico y una persona como ella no. Claro. Entonces, ella estaba muy contenta porque, digamos, iba a ser la protagonista del libro. Pero después de la última entrevista, cuando ella me dice todo lo que me dice, dije, bueno, se lo voy a mandar o voy a esperar a ver qué sucede y qué pasa con el libro. ¿Qué es lo que te dijo en la última entrevista? En la última entrevista ella me dijo que me había buscado en internet, se corrigió y me dijo, no, mis hijos te buscaron, estamos en veredas diferentes, vos usás el clavel rojo y yo la escarapela argentina, así que ya sé perfectamente quién sos. Entonces yo le dije, yo nunca dije que no era quien era, siempre me dediqué a derechos humanos, pero si usted se siente molesta yo me retiro porque no quiero que esté molesta. Me dijo, no, somos personas civilizadas, así que podemos seguir hablando. Y ese último, que es prácticamente el último capítulo, fue prácticamente un duelo entre ella y yo, porque yo ahí supe
que era la última vez. Claro. Aunque ella me dijo que volviera y yo volví el lunes posterior, pero ella me mandó a decir con una guardia cárcel que habíamos quedado de acuerdo en que no íbamos a vernos más. Ajá. Claro, sí, como O que sea se que repitió. miente otra Exacto. vez. Claro. Entre todas las mentiras, obviamente que... Bueno, pero vos ya tenías el trabajo prácticamente Ya, listo. es más, yo llegué de alguna manera al coche donde estaba en el estacionamiento de Bower y dije, bueno, Ya está. Ya está. Acá es Claro. el último capítulo. Fue como una tortura personal también, te digo, ¿no? Sí, Todo lo que sí, viviste. y que deja marcas. Sin duda, Y que te deja marcas. sin duda. Esta tarde vas a presentar el libro aquí en Río Cuarto. Sí, sí, Ujú. sí. Bueno, Lo voy a presentar 19 a las horas en el 19 Andino, horas. Sí. entonces. En el Andino a las 19 horas. Ha sido Bueno. bueno tenerte un rato grabando acá con nosotros. No, al contrario, yo les agradezco muchísimo la invitación.